Mi nombre es Beatriz Anaya y espero que tengas o hayas tenido un excelente día. Te doy la más cordial de las bienvenidas a este tu canal en donde hablamos de derecho de una forma clara, precisa y concisa. Hoy materia penal y bueno, el tema es protocolos que se pueden activar cuando se cometen agravios en contra de las personas en detención. Bueno, en un video anterior, que si no lo has visto te invito a que lo veas, se llama Registro Nacional de Detenciones. En este se mencionaba específicamente dos protocolos que se podían activar. Uno en relación a que si existía tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de la persona detenida. Y por el otro lado, que aunque se tuviera conciencia o se tuviera el conocimiento de que la persona había sido detenida por una autoridad, aún así no se supiera su paradero, ¿no? Bueno, vamos a comenzar entonces. México es parte o es estado parte de múltiples tratados internacionales. Una vez que él firma y ratifica estos tratados, dígase estatutos, declaraciones, convenios, etcétera, está obligado a modificar, reformar, abrogar, derogar, crear nuevas leyes u organismos o mecanismos que se especialicen en la materia específica del tratado del que se esté hablando, ¿no? Para que México no transgreda dichos tratados y pueda ser sancionado. Bueno, dentro de esta multiplicidad de tratados de la que México es parte, firma uno llamado el Protocolo Facultativo para la Convención en contra de la tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. De este tratado entonces es que se crea o nace el Protocolo de Estambul, que es uno de los protocolos de los que hablaremos en este tema. Y por otro lado, también firma un tratado llamado el Estatuto de la Corte Internacional Penal, otro más que se llama Convención Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada. Voy a mencionar otro más, como es la Convención Internacional para la protección de todas las personas en contra de la desaparición forzada. Dentro de este ámbito específico de la desaparición forzada, pues existen, o la desaparición de persona, existen varios tratados al respecto, pero bueno, mencioné algunos. Y de aquí, de estos tratados, es que sale o nace, se crea el protocolo homologado para la búsqueda de la persona en desaparición y la investigación del delito de desaparición forzada. Este es nuestro segundo protocolo. Bueno, ahora vamos a hablar del primero de ellos, ¿no? Del Protocolo de Estambul. ¿Cómo es que se activa? ¿Cuál es el procedimiento a seguir dentro del mismo? ¿Qué autoridades son las que los ponen en marcha o los llevan a cabo? Bueno, el Protocolo de Estambul, que obviamente habla en relación a la tortura, a los tratos crueles, inhumanos, este Protocolo de Estambul se activa llevando a cabo una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o también Comisión Estatal, dependiendo de la entidad en la que se encuentre, ¿no?
se activa este protocolo haciendo esa queja. Una vez que se hace esta queja, la comisión lo que hace es canalizar el asunto a un mecanismo especializado que ellos tienen, que se llama Mecanismo Nacional para la Prevención contra la Tortura. Este mecanismo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, lo primero que se hace es que se presenta al lugar en donde la persona se encuentra en detención. Y esto no importa que sea que el agravio se haya llevado en detención, en retención, en prisión preventiva o cumpliendo una sentencia. También es importante que les comente que este protocolo en específico va dirigido a los servidores públicos, ¿sí? Que si estos agravios los llegaran a cometer particulares, bueno, existen otros protocolos y existen los delitos específicos en los códigos penales de cada entidad, ¿ok? Entonces, bueno, lo que hace este mecanismo es visitar el lugar en donde se encuentra la persona en detención. Y bueno, ahora, tiene que seguir una serie de pasos, que es primero llevar a cabo un cuestionario, ¿no? Una serie de preguntas que le tienen que hacer a la persona. Posteriormente, y que es lo más importante y que es la forma en la que se lleva este protocolo, es llevar a cabo un examen exhaustivo médico, clínico, psicológico, ¿ok? Una vez que ya se llevó a cabo estos estudios, porque miren, por ejemplo, pudiera pasar que a simple vista físicamente no se le viera absolutamente nada a la persona, ¿no? Que dice haber sufrido tortura. Pero por eso se hacen los estudios clínicos, porque probablemente internamente sí tenga alguna cuestión, pudiera tener alguna hemorragia interna, alguna fractura que a simple vista no se le ve. Y por el otro lado, pudiera ser también que los agravios se hubieran cometido no físicamente, ¿no? Que físicamente no, pero esta cuestión se versará más hacia la parte psicológica, ¿no? Una tortura psicológica. Entonces, por eso es que se tiene que hacer este examen exhaustivo donde abarca estos tres tipos de materias para abarcar todo el área y no dejar nada al aire. Bueno, una vez que ya se llevó a cabo estos exámenes o esta investigación y la conjuntación de todos estos documentos por especialistas, entonces hasta aquí terminaría este protocolo en sí. Y bueno, ¿por qué? Porque este protocolo no es vinculante, ¿ok? Pero la ley exige que si de ser cierto y de comprobarse que sí se llevó a cabo la tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes en contra de esta persona, es obligatorio realizar la denuncia correspondiente. Y aquí es en donde se pasa a una segunda fase, porque entonces ahora se tendrá que hacer la denuncia ante un agente del Ministerio Público, el cual, como lo mencioné hace rato, está obligado a abrir una carpeta de investigación y a darle el seguimiento hasta llegar a una sentencia para que, bueno, en el caso de que resulten responsables o de los que presuntos responsables, se les imponga una pena, una condena por los actos que agraviaron, que realizaron, que agraviaron a la persona, ¿ok? Y bueno, ahora vamos a hablar del otro protocolo. El otro protocolo, llamado protocolo homologado para la búsqueda de una persona en desaparición y la investigación del delito de desaparición forzada. Vamos aquí a ver que tiene dos vías, ¿no? Una nos habla de persona en desaparición y la otra nos habla de desaparición forzada. Y sí es importante que hagamos una distinción, porque bueno, pues de aquí es de donde dependerá de cómo se hará la búsqueda, ¿no? Porque en la primera de ellas, la persona desaparecida, no se tiene el conocimiento
de dónde se encuentra físicamente y por qué no está, ¿no? No sabemos si se fue por su propio pie, no sabemos si digamos que alguien la obligó a irse o que se la llevaron de forma forzada o que le sufrió un accidente, es decir, no sabemos absolutamente nada en relación a una persona desaparecida. Por eso es que no se va a denominar como un delito hasta ahorita, porque no se tienen que hacer las investigaciones correspondientes y demás, bueno, pues tanto para dar con el paradero, para saber qué pasó en realidad y entonces ahí ya clasificar. Y por el otro lado hablamos de la desaparición forzada, que aquí específicamente sí se tiene conocimiento y desaparición forzada sería la que entraría en el caso de la detención. Claro, como aquí lo dice en esta vía, es que sí se tiene el conocimiento de que una autoridad o cualquier persona perteneciente a la seguridad pública, dígase oficial, policía de investigación o cualquier autoridad que pertenezca, les digo, a seguridad pública, se la llevó, ¿no? Y entonces se tomó como una detención, digamos. Y aquí también puede existir otro factor, que es que también se la llevó algún grupo delincuencial, ¿no? Pero estamos hablando de que aquí se la llevaron contra su voluntad. Aquí tenemos ese conocimiento, ¿no? Que finalmente entre una y otra se activa la misma ley, también se activa el mismo protocolo, etcétera. Pero bueno, pues con la gran diferencia de que aquí ya sabemos por dónde empezar, ¿no? Y en el otro se desconoce y entonces va de cero. ¿Cómo se activa este protocolo? Este protocolo se activa ante la Comisión Nacional de Búsqueda o Comisión Estatal de Búsqueda, según sea la entidad. Lo que se hace aquí es llevar a cabo un reporte de la desaparición de la persona, en donde solicitarán una serie de requisitos. Pero también existe, además del reporte a la Comisión Nacional de Búsqueda, también a la par tendrás que hacer la denuncia, ya sea en una Fiscalía General o ya sea en una Fiscalía especializada en desaparición de personas, porque ya existen fiscalías especializadas en esto. Entonces, a la par tendrás que llevar, por un lado, el reporte que hiciste en la Comisión Nacional de Búsqueda o Estatal de Búsqueda, y por el otro lado con el Ministerio Público. Pero es importante, digo, finalmente entre ambos empiezan a tener comunicación, porque aunque se haga solo la denuncia, el agente del Ministerio Público tendrá que dar parte inclusive a la Comisión Nacional de Búsqueda o Estatal de Búsqueda para que se activen todas las alarmas. Pero lo ideal es que tú lleves a cabo tanto la denuncia como el reporte, ¿sí? Y esto para estructurar de mejor forma y que todo esto avance más rápido. Ahora, ¿cómo es que se empiezan a llevar a cabo estos actos de búsqueda? ¿Cómo es que se empieza a activar este protocolo? Bueno, se empiezan a crear alertas, ¿no? Se empieza a activar o se les da conocimiento a puertos aéreos, a terminales de autobuses, a salidas carreteras. También se les da parte a todas las instituciones o corporaciones pertenecientes a la seguridad pública a fin de que se empiece a realizar dicha búsqueda. También aquí, por ejemplo, existen organismos, tanto públicos como autónomos o privados, que también inician, que se unen e inician empiezan a hacer la búsqueda, ya sea a pie o a carro, desde, digamos, en este caso que hablamos de desaparición forzada, que es en relación, que les digo que es la que tiene relación con lo que se platicaba en el video anterior llamado Registro Nacional de Detenciones, que te invito nuevamente a que lo veas. Aquí se tiene conocimiento del lugar específico en donde se lo llevaron, ¿no? En donde lo detuvieron, etcétera.
Entonces, bueno, se inicia toda esta búsqueda. Y aquí tiene dos propósitos de esta búsqueda, ¿no? El primero es encontrarla con vida. Por eso es que se inicia de forma inmediata, porque lo que se pretende es encontrar a la persona con vida, es lo primordial. Y el segundo, entonces el segundo propósito sería pues dar también con el paradero de aquellos que llevaron a cabo esta conducta, porque aquí específicamente sí ya estamos hablando de que se conoce que se llevó a cabo un delito, ¿no? La desaparición forzada es un delito. Tan es así que cuando comenzábamos esta charla, les comenté que México había firmado un tratado llamado Estatuto de la Corte Internacional Penal, ¿ok? En bueno, este estatuto tiene clasificado el delito de desaparición forzada como delito de lesa humanidad. Entonces, imagínense si no se le da todo o se engloba todas estas acciones de que cada autoridad tiene que hacer una función, etcétera. Entonces, imagínense, se contravendría entonces estatuto, ¿no? Y entonces México pudiera ser sancionado. Pero bueno, esto es en relación a estos dos protocolos que se pueden activar. ¿Quién los puede activar? Tú, ciudadano, tú, no importa que no seas familiar, bueno, amigo, familiar, conocido, cualquier persona lo puede activar, ¿sale? Pero, y hacer la denuncia también, pero yo siempre te voy a sugerir que tengas la asesoría que de una persona, abogado o abogada, con independencia de que sea pública o particular, pero que siempre tengas esa asesoría para que ella te pueda ayudar, esta persona te pueda ayudar de una forma a dar seguimiento puntual y oportuno y a guiarte también en diversas situaciones que se pudieran presentar, ¿ok? Entonces, sí, o sea, lo puedes activar tú, no importa, y de hecho lo tienes que activar tú, pero sí esta importancia de que tengas, de que seas asesorada por un especialista o por un abogado, ¿no? Abogada, para que esto llegue a buen puerto. Bueno, hasta aquí con los protocolos. Agradezco mucho tu atención y bueno, me despido con un principio general del derecho, que si bien es cierto que este es parte de los principios generales del derecho, también se encuentra establecido constitucionalmente, el cual dice que nadie podrá hacer justicia por su propia mano. Cuídate, nos vemos pronto.